Los egipcios crearon el primer estado unificado del mundo. Usando la terminología actual, podría definirse como un sistema de redistribución que velaba por las principales necesidades de sus súbditos, que debían su existencia al perfeccionamiento de un sofisticado sistema de irrigación. Las célebres construcciones, como las tumbas y los palacios, fueron edificadas gracias a los excedentes que este sistema de explotación agrícola proporcionaba. En estas grandes construcciones quedaron plasmadas sus creencias, sus ideas y su cosmogonía. La creencia en la indivisibilidad de los poderes divino y terrenal y en un cosmos estable parecen haber sido elementos comunes a las primeras civilizaciones y que permanecen vigentes en la actualidad en muchas de nuestras naciones y estados. Nuestro pensamiento ha ido nutriéndose de muchos de estos mitos religiosos y sociales, y especialmente del mito del gran líder, rey o dios. Esta creencia es la que cimentó en la Edad del Bronce esta característica concentración de poder que sigue caracterizando en la actualidad la organización sociopolítica de muchas culturas. La adoración del gran líder fue seguramente un estadio necesario en el desarrollo de la civilización. Pero incluso en la era de la televisión, los reyes, los presidentes y los papas se valen del amplio abanico de posibilidades que les ofrecen los medios audiovisuales inventados aquí y que actualmente se siguen utilizando en el ejercicio del poder. Todos inevitablemente caemos en esa idolatría cuando nos emocionamos ante la presencia del coche presidencial o la reina de Inglaterra en compañía de su escolta. O al ver a los mosqueteros haciendo su anticuado saludo en los jardines de la Casa Blanca. Quizás no seamos más que el resultado de un largo proceso evolutivo cuyos orígenes se remontan a la revolución de la Edad del Bronce y al corpus ideológico de esta era, en la que se trazaron los caminos por los que discurriría el pensamiento de las civilizaciones modernas. En el antiguo Egipto, los vínculos que unían a sus habitantes al Estado no eran solo económicos. La religión marcaba notablemente el funcionamiento de aquel sistema. Uno de los acontecimientos más importantes en la vida religiosa de aquellas gentes era la peregrinación a Abidos. Cada año miles de personas se desplazaban hasta aquella ciudad para celebrar la resurrección de Osiris, señor de los muertos. Abidos era el centro espiritual de los habitantes del antiguo Egipto, de igual modo que en la actualidad Benarés lo es para los hindúes o Kerbela para los chiitas. La última voluntad de muchos de estos era que sus restos descansaran en Abidos. En Abidos encontramos otro de los grandes legados de la cultura egipcia. Es todavía un lugar que ejerce una misteriosa atracción, cobijado por la inmensa curva que describen los acantilados del reino de los muertos. Un lugar sagrado desde la prehistoria. El templo de Seti I, construido en el año 1300 a.C., sobrevive todavía rodeado por las ruinas de la ciudad sagrada. Al entrar en el templo, el visitante puede todavía sentir una cierta intimidación al percibir la atmósfera de espiritualidad que impregna este lugar.
Los egipcios, mucho antes que los cristianos y los musulmanes, creían en un alma eterna, en el juicio final y en la resurrección después de la muerte. Estas creencias encontraban su máxima expresión en los rituales celebrados en Abidos y fueron esculpidos en los muros del templo, dando testimonio de las celebraciones protagonizadas por el faraón Seti. Aquí también pueden encontrarse muchos motivos familiares para los cristianos, especialmente en la figura de Isis. Aquí Isis aparece representada con Seti en sus rodillas y diciéndole: «Tú eres mi hijo, sal de mis entrañas. Te he creado para que te conviertas en el Señor de las dos tierras. Te he dado todas mis fuerzas en tus victorias frente a tus enemigos. Rey de la eternidad». Y aquí aparece Isis en el momento del nacimiento de Seti, y sobre ella la siguiente inscripción: «Has construido tu morada, el templo para adorarnos, y los has ornamentado con gran dedicación y esfuerzo. Y tu premio por ello será la vida eterna, hasta la desaparición de Abidos». A primera vista, semejantes gestos y acciones parecen un tanto arcaicos y extraños, pero deben producir una sensación parecida a la que experimentaría antaño un musulmán o un budista al contemplar la celebración de un ritual católico. Entonces, muchos de esos gestos, enternecedores para los cristianos, perderían su significado. En todas las religiones del mundo, gestos aparentemente extraños y sencillos ocultan profundas verdades. Lo mismo se observa en la religión egipcia y en su cosmogonía. Pero la clave para la comprensión de la función de estas grandes construcciones yace en estas pequeñas capillas que se encuentran al final de estas estancias. En esta estancia, uno puede percibir el clímax de todo el ritual. En ella se hace referencia a la entronización del faraón Seti, no solo como heredero viviente de Osiris, sino en su unión con Osiris después de la muerte. Aquí, Isis y Horus celebran los ritos en su honor, y Seti aparece ahora muerto y divinizado. A continuación aparece representado como una momia, y en el otro extremo parece recuperar toda su vitalidad para presentarse ante Osiris, ante el cual resucitará. De esta forma, gestos extraños y simples revelan un mensaje sencillo pero profundo: la creencia en la justicia sobre la tierra, en el juicio final y en la vida eterna. Pero en su optimista visión del mundo no había lugar para la condena eterna. Estas son ideas clave para el desarrollo posterior del cristianismo y el islam. En el desierto de Abidos yacen todavía miles de fragmentos de cerámica, donde los dejaron los antiguos peregrinos como ofrendas a su dios. Para ellos, el viento que aullaba en el desfiladero, al oeste, era el sonido de los espíritus de los muertos en su peregrinaje anual hacia Osiris, que duraría mientras Abidos existiera. En el año 332 a.C., Egipto fue conquistado por Alejandro Magno, y desde entonces la civilización egipcia se alejó de su ancestral sustrato cultural para abrirse hacia el exterior. En la costa mediterránea se fundó una nueva capital que se convertiría en punto de encuentro de Europa y Asia en la costa africana. El mayor mercado del mundo habitado, escribió el romano Estrabo.
punto de referencia para los comerciantes de todos los países que se acercaban por tierra o por mar, llevando especies del sur de la India y tesoros de la ruta de la seda hasta China. Esto es el paraíso, dijo el poeta Herodes. Aquí se puede conseguir cualquier cosa: dinero, espectáculos, juego, mujeres, vino, muchachos, la mejor biblioteca del mundo. Resumiendo, todos los placeres terrenales. Al igual que la Nueva York de los años 20, la Alejandría helenística era una tierra llena de oportunidades. Atrajo a todo tipo de inmigrantes: banqueros, comerciantes, ingenieros, poetas. Estos extraordinarios retratos de las momias nos permiten, literalmente, ver en los ojos de aquellas gentes, incluso sentir sus temores y sus esperanzas. Vanidosos y violentos, ricos y prósperos, todos tienen un solo dios: Mammón. La buena vida en Alejandría fue breve, escribió el poeta Cavafis. Pero qué fuertes los perfumes, qué magnífica la cama donde yacimos, y a qué placeres tan deliciosos nos entregamos en cuerpo y alma. Aquí, en las catacumbas de Alejandría, todavía es posible adentrarse en ese maravilloso mundo donde egipcios, griegos, judíos y otras religiones y creencias orientales se entremezclaron. Los griegos que llegaron a Egipto eran de mentalidad muy abierta en todo lo referente a los cultos locales. La larga tradición de paganismo mediterráneo facilitó la identificación de Amón con Zeus, o decir que los egipcios adoraban a Afrodita, diosa del amor, a la que identificaron con Hathor. Esta fusión de creencias encuentra su máxima expresión en esta maravillosa tumba bajo las calles de Alejandría. A primera vista parece una típica tumba egipcia con columnas de papiro y el disco solar al lado detrás, y con la característica hilera de cabezas de cobra. Pero al acercarnos distinguimos figuras humanas en antiguas posturas egipcias, pero con rostros greco-romanos. A cada lado de la puerta encontramos serpientes, pero llevando la serpiente entrelazada de Hermes, el dios griego que guiaba a las armas, y sobre ellas las cabezas de Medusa. Una vez dentro de la tumba se observa cómo el sarcófago está decorado con motivos griegos tradicionales: racimos de uva, guirnaldas, cráneos de animales y máscaras, pero encima de ellos están representados los dioses egipcios. Vemos a Isis protegiendo con sus alas al buey sagrado. Y aquí está representado Tot, el dios de la sabiduría, y Horus, el dios con cabeza de halcón, cuidando de la momia del muerto. También vemos al dios con cabeza de chacal, Anubis, el guardián de los muertos, vestido con atuendo militar greco-romano. Como veis, esta es la extraña síntesis que se dio en el Egipto griego. Se dijo que Alejandro había deseado crear un nuevo orden basado en su ideal multirracial de hermandad entre naciones. Pero irónicamente la perspectiva histórica muestra cómo su imperio helenístico forjó los cimientos culturales del Islam. Tras su muerte en Babilonia a los 32 años, el cuerpo de Alejandro fue llevado hasta Alejandría para ser enterrado en una lujosa tumba. Jamás ha sido encontrada, pero todas las pistas apuntan hacia esta pequeña mezquita en el corazón del barrio antiguo de la ciudad. En el siglo XI, un viajero describió este lugar como la mezquita de los profetas con cuernos, lo cual nos hace pensar en el casco con cuernos de carnero con el que los sacerdotes egipcios de Amón coronaron a Alejandro Magno. Durante la Edad Media fue venerada no solo como tumba del profeta Daniel, que todavía se encuentra aquí, sino también como la tumba del rey y profeta Iscánder, el propio Alejandro Magno.
El abanico de túneles y sótanos que se ramifican bajo la mezquita nunca han sido investigados a fondo, pero ello no debe sorprendernos. La ciudad es un auténtico avispero de peligrosos túneles y sótanos. En Alejandría se cuenta la historia de una prometida gorda que durante la procesión de su boda cayó por un agujero de la calle y desapareció. Y a pesar de los esfuerzos de los invitados por encontrarla, desapareció para siempre. En 1850, un empleado del consulado ruso descendió a los túneles y se perdió. Cuando consiguió salir, dijo haber visto en una abertura de la pared de piedra una habitación con un ataúd de cristal y un cuerpo humano con una diadema de oro en la cabeza y fragmentos de papiro por los lados. Esta descripción encaja con la de los últimos testigos de la tumba de Alejandro Magno, pero probablemente mentía. De todos modos, es una idea curiosa pensar que la solución al mayor misterio de la historia de Alejandría podría encontrarse detrás de alguno de esos túneles bloqueados. Son las 3 de la mañana en el solitario monasterio de San Pablo, cerca del Mar Rojo. Los monjes inician sus oraciones antes del alba. Son cristianos coptos. Su nombre significa egipcios y en su idioma y su música perduran formas de la época de los faraones. Su cultura se remonta a los primeros siglos de nuestra era, cuando Egipto se convirtió en parte del Imperio Romano Cristiano. En la actualidad representan un 10% de la población egipcia. Esta iglesia fue fundada en el siglo III después de Cristo por San Pablo en la Anacoreta. Y con los cristianos llegamos a la segunda gran transformación de la cultura autóctona del Valle del Nilo. Durante la última etapa de la ocupación romana tuvo lugar una rebelión tan trascendental como cualquier revolución política, un cambio en la mentalidad de la cultura del Próximo Oriente que ha participado desde entonces en la formación de la mentalidad occidental, una visión de la vida alejada de todo lo mundano, la vida monástica. Entonces las aguas azules del Valle del Nilo, y en esta época las aguas del Nilo y sus fértiles campos, dieron paso al inhóspito desierto. Hoy, como entonces, existe el sentimiento de que la civilización como tal ha fracasado. Algún día se alzarán ciudades mejores, dijo el filósofo egipcio Pletino. Nuestros hijos, aunque concebidos en tiempos de pecado, construirán lugares mejores que sus padres. Así, el viejo tejido de la cultura pagana, el orden cosmogónico sobre el cual se cimentó la cultura egipcia, fue cediendo terreno al cristianismo. Con su llamada, no a un gran gobernador terrenal, sino a un único y gran Dios.
Fue entonces, se decía, cuando nos dimos cuenta de cuán insegura es la condición humana. Durante miles de años, el arte mediterráneo clásico había exaltado la naturaleza y la creencia de que el hombre, como dijeron los griegos, era la medida de todas las cosas. Ahora los artistas se cobijaban en el lenguaje de los símbolos. A nosotros, que pertenecemos a la era de Freud y Jung, nos parece una pérdida de confianza en el mundo material, quizá un trauma psíquico más profundo. Todo ha desaparecido, dice Cipriano. La honestidad, la amistad, la capacidad artística, los valores morales, este enorme y maravilloso mundo se encamina hacia la destrucción. Con San Pablo de Egipto se preparaba el escenario para la irrupción de los fundamentalistas y la destrucción del legado de los antiguos. Jefe de los anacoretas, nacido en la ciudad de Alejandría en el 228 después de Cristo, muerto en el 343 después de Cristo. Había empezado la revolución de las ideas y de esta crisis emergería una nueva religión como cultura dominante en toda la región. En el 641, Egipto fue conquistado por los árabes musulmanes que traían una nueva fe, la del profeta Mohammed. Y aquí en Edfú, la torre de Horus, las gentes corrientes de los barrios bajos, construidos con barro alrededor del templo, pronto cambiaron los dogmas del pasado por la seguridad de un Dios único, el Islam. Así, en Edfú, Alto Egipto, como en todo el Mediterráneo y las culturas del Próximo Oriente, los cristianos y los musulmanes fueron los herederos de las antiguas culturas. Las raíces de la fe en un solo Dios, que ahora cantan los musulmanes desde sus minaretes, se remontan a la antigüedad perdida. Los católicos, el califato musulmán, las iglesias ortodoxas griegas, los sirios y los coptos, todos intentan dirigir las vidas de sus congéneres, hombres y mujeres, bajo la mirada de un Dios todopoderoso. Los efectos de esta tremenda revolución al final del antiguo mundo todavía dan forma a nuestras vidas en la actualidad. El último papiro religioso griego del siglo VII pone el sello a la revolución, ya que dice en griego las mismas palabras que hoy se repiten a nuestro alrededor. En el nombre de Dios, el misericordioso y compasivo, hay un Dios y solo uno. Y sigue en griego, Mamet, apóstolos diu, Mohamed, el apóstol de Dios. Con ello, con toda su filosofía y sus propósitos, el mundo de los antiguos egipcios había desaparecido. El cambio al Islam duró muchos siglos y lejos de la ciudad, en el campo, sobre todo en el Alto Egipto, las bases más profundas del pasado resultan todavía visibles. Es la víspera de la luna llena, a mediados de marzo. Anuncia la llegada del calor del verano. En esta época del año llegan miles de personas procedentes del campo para descender a la pequeña ciudad de Luxor para la gran fiesta anual. Aquí la gente todavía celebra las antiguas tradiciones. La fiesta de primavera, la subida del Nilo y sobre todo los 40 días de duelo por los muertos.
Esta es la ceremonia musulmana celebrada en honor de un santo del Islam, pero tiene lugar en una mezquita situada en el interior de uno de los más famosos templos del antiguo Egipto. Los cristianos coptos también toman parte en la celebración, ya que también ellos tuvieron una iglesia dentro del templo. El santo Abul Yagak murió en el siglo XI, cuando el Islam empezaba a establecerse como la religión mayoritaria. Desde entonces, su tumba dentro de la mezquita se ha convertido en un lugar de peregrinación. Como en todas partes, la ortodoxia exige una cosa, pero lo que la gente hace es otra. Y en el culto a los jeques y a los santos, la gente corriente llena el hueco entre sus esperanzas y temores diarios y ese gran Dios distante. Pasan la noche de celebración entre cantos y rituales. Es cierto que los dos pueblos fueron unidos hace 5000 años, pero el sur es todavía un país distinto, y esta noche un habitante del delta se sentiría aquí como un extraño. Al día siguiente la fiesta llega a su clímax. Los descendientes del santo encabezan una procesión alrededor del antiguo templo y de la mezquita, cargando representaciones de los ataúdes de Yagak y sus hijos. La procesión la dirige el gremio de barqueros que pilotan los barcos. La mayoría de ellos conducen en la actualidad camiones, pero a pesar de ello, los barqueros ejercen su trabajo tal como lo hicieron sus antepasados hace miles de años, cuando llevaron el barco del dios Sol, Amón, por las calles de Luxor. El día no termina solemnemente, sino con la celebración de un carnaval. El legado de los antiguos también sobrevive en la ciudad. El Cairo, la madre de las ciudades, como dijo Ibn Battuta. Con innumerables edificios de belleza y esplendor sin igual. Punto de encuentro para los viajeros, cobijo de los fuertes y los débiles, cuya muchedumbre es tan arrolladora como las aguas del mar. Fundada cerca de la antigua capital, Memphis, y de las pirámides de Gizeh y Saqqara, el Cairo se convirtió en la capital cultural del Islam árabe. También aquí, entre sus mezquitas y universidades, podemos encontrar todavía hoy un vínculo con el mundo de los faraones, una civilización conservadora como la de sus antiguos predecesores. Aquí, en Al-Azhar, la mayor mezquita escuela del Islam, más antigua que Oxford o la Sorbona, la enseñanza se centra en el estudio de los textos sagrados, como en el antiguo Egipto. Así, tanto en el campo como en la ciudad, los egipcios de hoy todavía hacen algunas de las cosas que hicieron sus antepasados, a pesar del cataclismo aparente que ha sufrido su historia.
En el Cairo, a finales del siglo XIV, todos estos temas fueron estudiados por el más gran historiador islámico, Ibn Khaldún. Sus preocupaciones eran las mismas que las nuestras en esta serie: el origen de las civilizaciones, su esplendor y su declive. Ibn Khaldún consideraba que el objetivo de la civilización era la vida humana sedentaria en colectividad, que la historia avanzaba en ciclos de esplendor y decadencia. Como todas las formas de vida, pensaba que el consumo abusivo de la sociedad era una causa inevitable del declive, pero que bajo ciertas condiciones climáticas y geográficas favorables y según el carácter y las costumbres de los pueblos, la cultura podría conseguir un grado de arraigo que él llamó hábito de civilización. De todas las culturas, quizás la egipcia fue el mejor ejemplo de esa costumbre. Los faraones, señala Khaldún, ostentaron el poder político durante 3000 años, seguidos por los griegos y los romanos, y finalmente el legado pasó a manos del Islam. De esta forma, el hábito de la civilización aquí permaneció ininterrumpido. En ninguna otra parte del mundo ha tenido unas raíces más profundas, y quizás ello explique el liderazgo cultural ininterrumpido de Egipto en el mundo islámico actual. Al principio encontramos el primer estado egipcio, el primer esfuerzo por comprender y satisfacer la necesidad de hombres y mujeres de vivir juntos en un estado ordenado con un cierto grado de felicidad y bienestar material, y hasta ahora ha sido uno de los más exitosos. Incluso después del triunfo del Islam, el legado de los faraones no desapareció del todo. Y aún hoy en día subsiste entre estas gentes.